El bloque de subasta olía a sudor y a hierro. Clara Ara estaba al borde de la multitud, una mano presionada contra el abultamiento de su vientre, la otra aferrando un único billete de $1 arrugado. El sol caía sobre la plaza del pueblo como un martillo sobre un yunque, y el polvo se elevaba en espirales perezosas con cada movimiento de botas. A su alrededor, hombres con sombreros oscuros murmuraban y escupían tabaco en la tierra. Mujeres con vestidos de calicó descoloridos apartaban la mirada. No debería haber venido. Pero la flor se había marchado. El pozo se estaba secando. Y el bebé dentro de ella pateaba más fuerte cada noche, como si supiera que el mundo al que llegaba ya no tenía misericordia alguna. En la plataforma, un hombre con abrigo de la Unión, desgarrado en el hombro y manchado de sangre vieja negra, se balanceaba sobre sus pies. Sus muñecas estaban atadas con cuerda deshilachada. Su rostro era una máscara de moretones, un ojo hinchado y cerrado, el otro apenas abierto. No miraba a la multitud. No miraba nada. Contrabando herido, gritó el subastador, con voz seca como la hierba de agosto. Recibió un balazo en Wilson's Creek. No puede trabajar mucho, pero servirá para labores si tienen paciencia. Empezamos en $5. Nadie se movió. La garganta de Clara Ara se apretó. Había visto antes hombres como este. Rotos, vaciados, vendidos como ganado porque la guerra los había masticado y escupido en un mundo que no sabía qué hacer con los restos. Había visto a su marido marcharse con un abrigo igual que ese. Nunca lo había visto volver. 4. Intentó de nuevo el subastador. Silón. El hombre en la plataforma se tambaleó. Sus rodillas flaquearon ligeramente y luego se enderezaron. Una gota de sudor trazó una línea por su sien, abriéndose paso entre la suciedad. 3. Una mujer detrás de Clara Ara susurró, pérdida de dinero. Estará muerto en una semana. La mano de Clara Ara se cerró con más fuerza alrededor del billete. Era todo lo que le quedaba de vender las últimas conservas en la tienda general. Se suponía que compraría harina de maíz, tal vez un poco de sal, lo suficiente para aguantar hasta que llegara el bebé. 2, dijo el subastador, y ahora había irritación en su voz. Vamos, gente. El hombre todavía respira. Eso vale algo. La cabeza del soldado cayó hacia adelante. Por un momento, Clara Ara pensó que se desplomaría, pero luego levantó apenas la barbilla y su único ojo bueno recorrió la multitud. Se detuvo en ella. No sabía por qué. Tal vez por cómo estaba apartada de los demás, o por cómo descansaba su mano sobre el vientre. Tal vez no era nada, pero durante un solo aliento suspendido, sus miradas se encontraron y algo en el pecho de ella se volvió frío. $1, escupió el subastador. Un maldito $1 o lo suelto y dejo que los perros lo terminen. Los pies de Clara Ara se movieron antes de que su mente pudiera seguirlos. Me lo quedo. La multitud se volvió, rostros torcidos por la confusión, algunos por el asco. Un hombre con chaleco de cuero soltó una risa corta y fea. Señora, dijo lentamente el subastador, entrecerrando los ojos hacia ella. ¿Está segura? Parece que ya tiene bastantes problemas sin comprar un hombre moribundo. Clara Ara avanzó. Sus piernas se sentían de arcilla de río, pero no se detuvo. Subió los 3 escalones de madera a la plataforma, sus botas resonaron huecas contra las tablas y extendió el billete de $1. Estoy segura. El subastador la miró largo rato. Luego le arrebató el billete y lo guardó en el bolsillo del chaleco. Su funeral, murmuró. Cortó las cuerdas de las muñecas del soldado con un cuchillo oxidado, y el hombre se derrumbó hacia adelante. Clara Ara lo sostuvo apenas. Era más pesado de lo que parecía, todo hueso y peso muerto, y el olor a infección y humo viejo se adhería a él como una segunda piel. Tropezó bajo la carga, su vientre apretado incómodamente entre ambos, pero mantuvo el equilibrio. «¿Puedes caminar?», susurró. Él no respondió, pero sus brazos se movieron, colgándose de sus hombros, y sus botas rasparon la plataforma mientras intentaba soportar su propio peso. «Suficiente», murmuró ella.
La multitud se abrió cuando ella lo arrastró a medias y lo llevó a medias por los escalones y hacia la calle. Nadie ofreció ayuda. Nadie dijo una palabra. Solo miraron, silenciosos e inmóviles, mientras la viuda embarazada y el soldado roto desaparecían en el calor. Su carreta estaba a 1 milla fuera del pueblo, una plataforma destartalada con una rueda que tambaleaba y una mula que había visto mejores años. La había dejado a la sombra de un álamo, atada a una rama baja. El soldado se derrumbó en el lecho de la carreta en cuanto llegaron, su respiración saliendo en jadeos superficiales y traqueteantes. Clara Ara subió a su lado y azuzó las riendas. La mula arrancó con un gemido. El camino de vuelta a su Homestead era largo y áspero, surcado de barro seco y esparcido de piedras. El sol bajaba, tiñendo el cielo del color de un moretón fresco. Clara Ara no miró al hombre a su lado. Mantuvo los ojos en el camino, las manos apretadas en las riendas. Pero podía sentirlo allí. Podía oír el leve silbido de su respiración. Podía oler la sangre. ¿Por qué me compraste? Su voz era un roce apenas más fuerte que el chirrido de la carreta. Clara no respondió de inmediato. No estaba segura de tener una respuesta. Parecía lo cristiano, dijo finalmente. Él soltó una risa amarga y rota. Lo cristiano, eso es nuevo. Ella lo miró de reojo. Su ojo bueno estaba abierto ahora, observándola con una agudeza que no encajaba con el desastre de su cuerpo. ¿Tienes nombre?, preguntó ella. Él guardó silencio largo rato. Luego, tan suave que casi no lo oyó. Samuel. Clara Ara asintió. Yo soy Clara Ara. Lo sé. Ella frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, repitió él, y su ojo se cerró. La carreta siguió traqueteando. El sol se hundió bajo el horizonte y las primeras estrellas parpadearon. Cuando llegaron a la cabaña, una estructura hundida de madera curtida y arcilla agrietada, el cielo estaba completamente oscuro. Clara Ara detuvo la mula y bajó. Samuel no se movió. Por un momento horrible pensó que había muerto en el camino, pero luego su pecho subió, bajó, subió de nuevo. Vamos, murmuró, tirando de su brazo. Llegaste hasta aquí. No me abandones ahora. Él se movió lentamente, con dolor. Rodó sobre su costado y se deslizó de la carreta. Sus piernas cedieron en cuanto sus botas tocaron el suelo, y Clara Ara lo sostuvo de nuevo, apretando los dientes contra el esfuerzo. Juntos, tropezaron hacia la cabaña. Lo bajó sobre el catre junto a la chimenea, el mismo catre donde había dormido su marido antes de partir, el mismo catre que no había podido mirar durante meses. La cabeza de Samuel rodó hacia un lado, su respiración se estabilizó. Clara Ara se quedó de pie sobre él, las manos temblando, el corazón latiendo fuerte en su pecho. ¿Qué acabo de hacer?, susurró al cuarto vacío. Nadie respondió. Se volvió hacia la estufa, hacia el cubo de agua, hacia cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente sin girar. Pero al alcanzar la linterna, una voz, tranquila, áspera, apenas audible, cortó el silencio. Clara Ara. Ella se quedó helada. Soy el hermano de tu marido. La linterna se le escapó de los dedos y cayó ruidosamente al suelo. Clara Ara no se movió. Las palabras colgaban en el aire como humo. Espeso, asfixiante, imposible de respirar. Miró al hombre en el catre, su mente buscando sentido, lógica, cualquier cosa que detuviera el mundo que se inclinaba. ¿Qué dijiste? El ojo de Samuel se abrió. Era oscuro a la luz del fuego, sombrío e indescifrable. Tomás, dijo quedamente. Tu marido, era mi hermano. La habitación pareció encogerse. La mano de Clara Ara fue al borde de la mesa, aferrándose tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Esa no es posible. Lo es. Tomás nunca. Su voz se quebró. Tragó saliva, obligó a salir las palabras. Nunca mencionó un hermano. No, dijo Samuel, no lo habría hecho. El silencio se apretó. Afuera, el viento se levantó, haciendo traquetear los postigos.
La mula resopló en la oscuridad. El pecho de Clara Ara subía y bajaba rápido e irregular. Quería gritar. Quería echarlo. Quería sacudirlo hasta que la verdad sangrara o la mentira se rompiera. Pero no podía moverse, no podía pensar. Pruébalo, susurró. Samuel se movió en el catre, el rostro retorcido por el dolor. Lentamente, metió la mano en el bolsillo roto de su abrigo, sus dedos torpes, débiles. Por un momento Clara Ara pensó que se desmayaría de nuevo, pero sacó algo. Un pequeño relicario deslustrado en una cadena rota. Lo extendió hacia ella. Clara Ara no lo tomó. Solo miró. Ábrelo, dijo él. Su mano tembló al alcanzarlo. El metal estaba frío contra su palma. Abrió el relicario con la uña del pulgar y la bisagra crujió. Dentro había una fotografía, desvaída, agrietada en los bordes, pero inconfundible. Dos chicos, uno alto y de hombros anchos, sonriendo a la cámara. El otro más pequeño, delgado, el rostro serio. El alto era Thomas. Las rodillas de Clara Ara cedieron. Se hundió en el suelo, el relicario apretado en el puño, la respiración en jadeos cortos y agudos. Dijo que estabas muerto. Lo estaba, dijo Samuel quedamente. Durante mucho tiempo, bien podría haberlo estado. ¿Por qué no? No pudo terminar. Ni siquiera pudo formar la pregunta. Porque hice algo que no pudo perdonar. La voz de Samuel era plana, vacía. Y cuando llegó la guerra, no volví a casa. Me fui al norte, me uní a la Unión. Él se fue al sur. Clara Ara lo miró, la visión borrosa por lágrimas que no sabía que caían. ¿Luchaste contra él? Sí. Las palabras quedaron entre ellos como una piedra. Y ahora estás aquí, dijo ella, la voz hueca. En su casa, en su cama. No sabía a dónde más ir. Deberías haberte quedado en ese bloque de subasta. Samuel no discutió. Solo cerró el ojo y dejó caer la cabeza contra la pared. Clara Ara se quedó sentada en el suelo, el relicario quemándole la mano, su peso más pesado que el hierro. Quería odiarlo, quería sentir el filo limpio y agudo de la rabia, pero todo lo que sentía era vacío. Te quería, dijo finalmente, la voz apenas un susurro. Incluso después de todo, incluso después de que empezara la guerra, solía mirar el fuego y poner esa cara como si estuviera muy lejos. Una vez le pregunté en qué pensaba. Dijo alguien que perdí. Samuel no respondió. Pensé que hablaba de su padre. Tal vez sí. No. Clara Ara sacudió la cabeza. Te refería a ti. El fuego crepitó. Un leño se movió y lanzó una lluvia de chispas. ¿Murió bien?, preguntó Samuel quedamente. La garganta de Clara Ara se apretó. Bajó la vista al relicario, a los dos chicos congelados en plata y tiempo. No lo sé, dijo. Nunca enviaron su cuerpo. Solo una carta que decía que murió en Shiloh, que fue valiente, que cumplió con su deber. Eso es todo lo que dicen siempre. No es suficiente. No, coincidió Samuel. No lo es. Otro silencio, más largo esta vez. Clara cerró el relicario y lo puso en el suelo entre ellos. ¿Por qué viniste a este pueblo?, preguntó. No lo planeé. Estaba a la deriva, intentando llegar al oeste, intentando. Se interrumpió, luego sacudió la cabeza. No importa. Me dispararon fuera de un campamento. Desperté en una carreta con un hombre que me vendió por lo que pudiera sacar. Y me viste. Te reconocí. Su voz era más suave ahora. Thomas me envió una carta una vez, antes de la guerra. Me contó que se había casado. Envió una fotografía. Estabas de pie frente a esta cabaña. La respiración de Clara Ara se entrecortó. Quería que supieras de ti, continuó Samuel. Quería hacer las paces, pero nunca le contesté. ¿Por qué no? Porque estaba enfadado. Porque era orgulloso. Porque pensé que tenía tiempo. Hizo una pausa. No lo tenía.
Clara Ara cerró los ojos. El bebé pateó fuerte, insistente, y ella presionó la mano contra el vientre. No sé qué hacer contigo, dijo. No tienes que hacer nada. Solo déjame descansar una noche. Me iré por la mañana. No puedes ni ponerte de pie. Me las arreglaré. Morirás. Tal vez. Ella abrió los ojos y lo miró. Realmente lo miró, más allá de los moretones y la sangre y la mirada vacía. Y lo que vio fue a Thomas. No en el rostro, las facciones de Samuel eran más afiladas, más duras, sino en cómo se sostenía, en cómo hablaba, en el peso callado y obstinado de él. Él no querría que te echara, dijo quedamente. Lo entendería si lo hicieras. Tal vez, se puso de pie, la espalda dolorida, las piernas inestables. Pero yo no soy él. Cruzó hasta la estufa y encendió el fuego. La leña prendió rápido, y pronto la habitación se llenó del olor a madera quemada. Llenó una olla con agua del cubo y la puso a hervir. ¿Qué haces?, preguntó Samuel. Limpiar esa herida antes de que te mate. No tienes por qué. Lo sé. No lo miró, solo siguió moviéndose, manteniendo las manos ocupadas. Porque si se detenía, si se permitía pensar demasiado en lo que acababa de hacer. Traer a este hombre a su casa, este extraño que llevaba la sangre de su marido y el fantasma de su marido, se derrumbaría. Y no podía permitirse derrumbarse. Todavía no. No con el bebé en camino. No con el invierno a solo unos meses. Así que hirvió el agua. Rasgó tiras de tela de una camisa vieja. Limpió la herida en el costado de Samuel, una cosa irregular y furiosa que ya debería haberlo matado, y la vendó lo mejor que pudo. Él no emitió sonido alguno, solo miró el techo, la mandíbula apretada, la respiración siseando entre los dientes. Cuando terminó, Clara Ara retrocedió, sus manos estaban manchadas de rojo. Deberías dormir, dijo. Tú también. Lo haré. Pero no lo hizo. Se sentó junto al fuego, los brazos alrededor de las rodillas, y miró las llamas hasta que el cielo afuera empezó a clarear. El sol salió lento y rojo, como si la tierra sangrara hacia el cielo. Clara Ara despertó con la cabeza contra la mesa, el cuello rígido y la espalda gritando. El fuego se había reducido a brasas. La cabaña estaba fría. Samuel seguía en el catre, el pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales e irregulares. Por un momento pensó que había empeorado durante la noche, pero luego su ojo se entreabrió y la miró. «Sigues aquí», dijo. «Tú también». Casi sonrió. Casi. Clara Ara se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca cuando su columna crujió. El bebé se movió dentro de ella, inquieto y pesado. Se acercó a la estufa y encendió un fuego nuevo, luego puso una olla con papilla de harina de maíz. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Mientras la papilla burbujeaba, lo oyó. Lejano al principio, pero creciendo. Clara Ara se quedó helada, la mano en la cuchara. Samuel también lo oyó. Se incorporó, el rostro tenso por el dolor. ¿Cuántos?, preguntó. Ella no respondió, solo cruzó hasta la ventana y miró por la rendija de los postigos. 3 jinetes, tal vez 4. Aún estaban lejos, pero venían rápido, levantando polvo a su paso. ¿Esperas visita?, preguntó Samuel. No. Entonces tenemos un problema. El corazón de Clara Ara martilleaba en su pecho. Retrocedió de la ventana y se volvió hacia él. ¿Puedes moverte? No rápido. Esa no es la pregunta. Él apretó los dientes y bajó las piernas del catre. Sus botas golpearon el suelo con un tut sordo, y se apoyó en el borde del armazón. Lentamente, con dolor, se puso de pie. «Puedo moverme», dijo. Clara Ara asintió. Cruzó hasta el rincón de la cabaña y bajó un rifle de la pared. Era el viejo de Thomas, rayado pero limpio. Revisó la recámara, 3 balas. ¿Sabes usar eso?, preguntó Samuel. He disparado conejos. Estos no son conejos. Lo sé.
Los cascos se hicieron más fuertes, más cercanos. Clara volvió a la ventana. Los jinetes eran más claros ahora. 3 hombres con sombreros oscuros y guardapolvos, los rostros en sombra. Uno llevaba un rifle colgado a la espalda. Otro tenía una cuerda enrollada en la silla. Cazadores de recompensas, murmuró Samuel. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto suficientes. El estómago de Clara cayó. Te buscan a ti. Probablemente. ¿Por qué? Porque la unión no deja que hombres como yo simplemente se vayan. Y porque alguien en algún lugar puso precio a mi cabeza. ¿Qué hiciste? Cosas malas. Su voz era plana. Por las razones correctas. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. El polvo se arremolinó alrededor. Uno de ellos, alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le bajaba por la mejilla, desmontó y caminó hacia la puerta. Clara se colocó delante, el rifle en las manos. ¿Qué quieren?, gritó a través de la madera. Hubo una pausa, luego una voz baja, grave y completamente sin calor. Buscamos a un hombre. No hay ningún hombre aquí. Señora, la vimos en la subasta ayer. Sabemos que compró a un soldado. La mano de Clara apretó más el rifle. Así que necesitamos que nos lo devuelva. Pagué por él. Es mío. El hombre soltó una risa corta y fea. Esa no es cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Abre la puerta, entréguelo y nos vamos. Simple. ¿Y si no? Otra pausa. Más larga esta vez. Entonces se complica. Clara miró por encima del hombro. Samuel estaba de pie, apoyado contra la pared, el rostro pálido pero la mandíbula firme. ¿Hay puerta trasera?, preguntó quedamente. No. Entonces me quedo. No seas estúpido. No te dejo sola con esto. Apenas puedes estar de pie. He peleado en peor estado. El hombre afuera golpeó fuerte, deliberado. Señora, le doy una última oportunidad. Clara se volvió hacia la puerta. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. No se lo llevan. Entonces el sonido de botas retrocediendo, murmullos de voces, el crujido de cuero al ajustarse una silla. De acuerdo, dijo el hombre. Lo intentamos por las buenas. El primer disparo entró por la ventana. Clara se tiró al suelo mientras el vidrio explotaba hacia adentro, fragmentos esparciéndose por la habitación como dientes brillantes. El bebé pateó fuerte, el pánico agudo en su pecho, pero no gritó. Gateó hacia el rincón, arrastrando el rifle. Samuel ya se movía. Tomó la mesa y la volcó de lado, la madera astillándose cuando otro disparo atravesó la puerta. Detrás de esto, gritó. Clara se arrastró, apretándose contra la mesa. Samuel se agachó a su lado, el rostro retorcido por el dolor, la mano presionada contra su costado donde el vendaje ya se empapaba de sangre fresca. ¿Estás bien?, jadeó ella. No. Otro disparo. Este alcanzó la estufa, enviando una lluvia de chispas al aire. Van a quemarnos vivos, murmuró Samuel. No si puedo evitarlo. Clara levantó el rifle, lo apoyó en el borde de la mesa y disparó. El retroceso le golpeó el hombro, pero el tiro dio en el blanco. Uno de los jinetes gritó, agarrándose el brazo. Los otros se dispersaron, cubriéndose detrás de sus caballos. Buen tiro, dijo Samuel. Quedan 2, respondió Clara, la voz tensa. Haz que cuenten. El hombre con la cicatriz apareció en la ventana rota, la pistola alzada. Clara disparó de nuevo y él se agachó, maldiciendo. Una bala más. Van a embestirnos, dijo Samuel. Cuando lo hagan, corre. No te dejo. Clara. No. Él la miró, luego lentamente asintió. De acuerdo. La puerta explotó hacia adentro. El hombre con la cicatriz entró primero, pistola en alto, ojos salvajes. Samuel se lanzó, torpe, desesperado, y lo derribó al suelo. Golpearon fuerte, rodando, puños volando.
Clara Ara blandió el rifle como garrote, alcanzando a uno de los otros hombres en la mandíbula. Cayó, sangre salpicando de su boca. El tercer hombre la agarró por detrás, brazo alrededor de su garganta. Ella se retorció, clavándole el codo en las costillas, pero no la soltó. El mundo se inclinó, su visión nadando. Entonces sonó un disparo. El agarre del hombre se aflojó. Se derrumbó y Clara Ara tropezó hacia adelante, jadeando. Samuel estaba en la puerta, sosteniendo la pistola del hombre cicatrizado. Su mano temblaba. Sangre goteaba de su costado, acumulándose en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó. Clara Ara asintió, mano en el vientre. El bebé sigue pateando. Sí. Entonces estás bien. El jinete restante, el que Clara Ara había herido en el brazo, ya montaba su caballo, el rostro pálido de miedo. Espoleó fuerte y el caballo se alejó, desapareciendo en la distancia. Samuel bajó la pistola, sus piernas cedieron y se hundió de rodillas. Clara Ara lo sostuvo antes de que tocara el suelo. No te atrevas a morirte, susurró. No lo planeó, pero su ojo ya se cerraba. Clara Ara lo arrastró de vuelta al catre. Le costó todo lo que tenía, cada gramo de fuerza, cada pizca de voluntad obstinada que había acumulado a lo largo de los años. La espalda le gritaba. El vientre parecía tirar de ella hacia la tierra. Pero no se detuvo. Lo subió al catre, le quitó las botas, desenrolló el vendaje roto y empapado de sangre de sus costillas. La herida se había abierto mal. Calentó agua, rasgó más tela, la limpió de nuevo, las manos firmes aunque el corazón le corriera desbocado. Esta vez la cosió, puntos torpes e irregulares con aguja e hilo pensados para remendar camisas, no piel, pero aguantó. Samuel no despertó. Su respiración era superficial, la piel fría y pálida. Durante mucho tiempo, Clara Ara pensó que lo perdería. Pero el sol se puso, salieron las estrellas y su respiración se estabilizó. Hacia medianoche, su ojo se entreabrió. «Sigues aquí», murmuró. «Sigues aquí», coincidió Clara Ara. Se sentó junto al catre, una taza de agua en las manos. La llevó a sus labios y él bebió sorbos lentos y cuidadosos. «Gracias», dijo quedamente. «Me salvaste la vida. Tú me salvaste la mía primero». Clara Ara dejó la taza y se recostó en la silla. Todo su cuerpo dolía. El bebé estaba quieto ahora, calmado como si también estuviera agotado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «Allá atrás. Podrías haber huido». «¿A dónde iba a ir?». «A cualquier parte». «No me debes nada». «Sí te debo». La voz de Samuel era suave, pero tenía peso. «Tomás te quería. Eso significa algo». Clara Ara miró sus manos. Todavía estaban manchadas de sangre. De él, de ella, de los hombres que habían intentado matarlos. No tenía fuerzas para lavarlas. «Cuéntame de él», dijo. «Del Tomás que conociste antes de la guerra, antes de mí». Samuel guardó silencio largo rato. Luego, lentamente, empezó a hablar. «Era el mejor. Siempre lo fue. Más listo, más amable. La gente lo quería. Yo era el que se metía en peleas, en problemas. Nuestro padre solía decir que llevaba el diablo dentro». Hizo una pausa. Tal vez tenía razón. «¿Qué pasó entre ustedes?». «Robé algo, algo que importaba». «No dinero, algo peor». «Confianza». La mandíbula de Samuel se tensó. «Me dijo que me fuera, así que lo hice. Y seguí yendo hasta que no quedó nada a lo que volver». «Pero querías volver». «Cada día». La garganta de Clara Ara dolía. Extendió la mano, dudó, luego la puso sobre la de él. «Te habría perdonado», dijo. «Si hubiera sabido que estabas vivo. Si hubiera sabido que querías volver, te habría perdonado». «No lo sabes». «Sí lo sé», su voz fue firme. «Porque me perdonó a mí». Samuel frunció el ceño. «¿Por qué?». «Por no ser suficiente».
Las palabras salieron en un torrente, crudas e indefensas. Por no retenerlo aquí, por dejarlo ir a la guerra, por no. Su voz se quebró. Por no poder impedir que muriera. Esa no fue tu culpa. Se siente como si lo fuera. Samuel apretó su mano. Suave, cuidadoso. No se fue por ti, dijo. Se fue porque pensó que era lo correcto. Porque pensó que podía marcar una diferencia. Así era él. Lo sé, Clara Ara se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero saber no hace que duela menos. No, coincidió Samuel. No lo hace. Se quedaron en silencio un rato. El fuego crepitaba. El viento susurraba contra las paredes. Vas a ser una buena madre, dijo Samuel quedamente. Clara Ara lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque sacaste a un hombre moribundo de un bloque de subasta con tu último dólar. Porque peleaste contra 3 hombres para mantenerlo vivo. Porque sigues aquí aunque deberías haberme echado en cuanto te dije quién era. Hizo una pausa. Ese es el tipo de persona que cría buenos hijos. El pecho de Clara Ara se apretó. Quería discutir, quería decir que solo hacía lo que cualquiera haría, pero sabía que no era verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Cuando estés curado, ¿a dónde irás? No lo sé. Podrías quedarte. Las palabras quedaron colgando entre ellos. Samuel la miró fijamente. Clara Ara. Necesito ayuda, dijo rápido. La granja se está cayendo a pedazos. No puedo sola. No con el bebé en camino, y tú necesitas un lugar para sanar. Un lugar para... Se interrumpió, buscando la palabra. Descansar. No me debes eso. Lo sé, sostuvo su mirada. Pero tal vez quiero. Samuel guardó silencio largo rato, luego lentamente asintió. De acuerdo. De acuerdo. Me quedaré por ahora. Clara Ara soltó un aliento que no sabía que retenía. Bien. Se puso de pie, la espalda dolorida, y cruzó hasta la estufa. Aún quedaba un poco de papilla de maíz en la olla. Sirvió un poco en un cuenco y se lo llevó. Come, dijo. Necesitas fuerzas. Él tomó el cuenco, las manos temblando ligeramente, y comió en bocados lentos y cuidadosos. Cuando terminó, Clara Ara tomó el cuenco y lo dejó a un lado. Le puso una manta encima, arropándolo alrededor de los hombros como solía hacer con Thomas. Duerme, dijo. Tú también. Lo haré. Pero no lo hizo. Todavía no. Se sentó junto al fuego y miró danzar las llamas. Afuera, la noche estaba quieta y silenciosa. Las estrellas brillaban intensas, esparcidas como semillas sobre tierra negra. Y por primera vez en meses, Clara Ara no se sintió sola. Los días que siguieron fueron lentos y cuidadosos, como los primeros brotes tras un largo invierno. Samuel sanó, no rápido, su cuerpo había pasado demasiado para eso, pero de manera constante. Cada mañana lograba estar sentado un poco más. Cada tarde daba unos pasos más alrededor de la cabaña. Al final de la primera semana estaba de pie sin apoyarse en la pared. Al final de la segunda, estaba afuera partiendo leña a la luz de la mañana. Clara Ara lo observaba desde la puerta, la mano descansando en su vientre. Se movía con cuidado, favoreciendo el lado izquierdo, pero la fuerza regresaba. El propósito. No te excedas, gritó. No lo haré. Pero siguió trabajando, siguió esforzándose. Y Clara Ara no lo detuvo. Entendía que era la necesidad de ser útil, de probar. Aunque solo fuera a sí mismo, que aún valía algo. Lo entendía porque ella también lo sentía. Juntos repararon la cerca que llevaba meses hundida. Parchearon el tejado donde la lluvia se filtraba. Acarrearon agua del arroyo y limpiaron las malas hierbas del huerto. El trabajo era duro, y hubo momentos en que Clara Ara pensó que su cuerpo cedería. Pero Samuel siempre estaba allí, levantando lo que ella no podía, alcanzando lo que ella no llegaba, sosteniéndola cuando las piernas le temblaban. No hablaban mucho.
Ella tampoco. Pero el silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de algo más, algo callado y sólido, como los cimientos de una casa. Una tarde, mientras el sol bajaba y pintaba el cielo de ámbar y rosa, Clara Ara se detuvo al borde de la propiedad y miró la tierra. No era mucho. Unas pocas hectáreas de suelo duro, una cabaña que crujía con el viento, un huerto que luchaba por crecer. Pero era suyo. Y ahora, tal vez, era de ellos. Pensando en él, la voz de Samuel vino desde atrás. Clara asintió. Siempre. Él se colocó a su lado, las manos en los bolsillos. Yo también. Se quedaron allí juntos, mirando cómo se desvanecía la luz. ¿Crees que estaría enfadado?, preguntó Clara Ara quedamente. Que estés aquí, que te haya pedido que te quedes. Samuel consideró la pregunta. Luego sacudió la cabeza. No, dijo. Creo que estaría contento. ¿Por qué? Porque te quería y porque sabía que yo necesitaba que me salvaran. La voz de Samuel era firme, pero había algo crudo debajo. Siempre intentaba salvarme, incluso cuando yo no quería ser salvado. Clara Ara lo miró. Y ahora creo que tal vez sí quiero. Ella sonrió, pequeña, cansada, pero real. Entonces supongo que nos salvaremos mutuamente. 3 semanas después, llegó el bebé. Fue un parto largo, doloroso. Clara lo había sabido, pero saber no lo hacía más fácil. Samuel se quedó con ella todo el tiempo, hirviendo agua, rasgando tela, sosteniendo su mano cuando las contracciones eran tan fuertes que pensó que se partiría en dos. Respira, seguía diciendo. Solo respira. Y ella respiraba, porque no tenía elección. Porque el bebé venía quisiera ella estar lista o no. Cuando terminó, cuando la cabaña se llenó del llanto delgado y furioso de una nueva vida, Samuel envolvió al bebé en una manta limpia y lo puso en brazos de Clara Ara. Es niña, dijo, la voz espesa. Clara Ara miró a la pequeña criatura de rostro rojo en sus brazos y sintió que su corazón se abría de golpe. Es perfecta, susurró. ¿Cómo la vas a llamar? Clara Ara pensó largo rato. Luego dijo. Ope, Esperanza. Samuel asintió. Es un buen nombre. Retrocedió, dándoles espacio, y Clara Ara abrazó fuerte a su hija. Los llantos del bebé se suavizaron, y sus diminutos dedos se cerraron alrededor del pulgar de Clara Ara. Lo hiciste bien, dijo Samuel quedamente. Clara Ara levantó la vista hacia él. Su rostro estaba cansado, los ojos rojos. Pero había algo más allí también. Algo que no había visto antes. Paz. Los dos lo hicimos, dijo. La primera nieve llegó en noviembre. Para entonces, Samuel había reconstruido el granero. Había arreglado el arado y removido la tierra del campo sur. Había cazado ciervos y conejos, ahumado la carne y almacenado para el invierno. Había hecho la cabaña cálida, hermética y segura. Y Clara Ara lo había permitido, no porque no pudiera hacerlo ella misma, sino porque ya no tenía que hacerlo sola. Una tarde, sentados junto al fuego, con Ope durmiendo en una cuna que Samuel había tallado de un viejo tocón de roble, Clara Ara hizo la pregunta que llevaba semanas en su pecho. ¿Te irás cuando llegue la primavera? Samuel la miró. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, suavizando sus cicatrices. ¿Quieres que me vaya? No. Entonces no me iré. Clara Ara sintió que la opresión en su pecho se aflojaba. Bien, dijo. Samuel sonrió, lento y torcido, pero real. Bien. Epílogo. Años después, cuando Ope fue lo bastante mayor para hacer preguntas, Clara Ara le contó la historia. Le habló del bloque de subasta, del soldado que costó $1, de los hombres que vinieron a llevárselo y de la pelea que siguió. Le habló de Thomas, del hombre que las había querido a ambas aunque nunca conoció a su hija, de la guerra que se lo llevó y del hermano que trajo de vuelta. Ope escuchó con ojos muy abiertos y en silencio, su pequeña mano metida en la de Clara Ara. ¿Lo extrañas?, preguntó cuando la historia terminó. A mi padre. Cada día.
Dijo Clara honestamente. Pero él me dio a ti y me dio a Samuel. Y de alguna manera, eso significa que todavía está aquí. Ope pensó en eso. Luego miró al otro lado de la habitación, donde Samuel estaba remendando un arnés, las manos firmes y seguras. ¿El tío Samuel es realmente mi tío?, preguntó. Clara sonrió. Sí, cariño. Lo es. Bien, dijo Ope. Me gusta. A mí también. Afuera, el viento susurraba por el valle. El sol bajaba, tiñendo el cielo del color de un incendio forestal. Y dentro de la cabaña, los tres, unidos por sangre, por pérdida y por amor, se sentaban juntos en el calor callado del hogar. La guerra había terminado. Los fantasmas estaban en paz, y el oeste, con toda su dureza, les había dado algo precioso, una segunda oportunidad.